Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de enfermería de C616. Vamos a dar la resolución a 3 problemas de el tema de circuitos que nos proporcionó nuestro profesor. Entonces tenemos del 4M1 a Paola García Lugo, del 4M2 a Irán López Viedo y del 4M3 a Brandon Osorio Zamora. Bueno, el primer problema sobre nuestro compañero. El primer problema es el 25.46 y ¿cuál es la corriente en el resistor de 10 ohms en el circuito de la figura? Corriente es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Si unidad de medición son los amperios. Bueno, para este problema tendríamos que utilizar lo que es la ley de Ohm, ¿no? Y pues la fórmula principal Ujú. pues, para sacar corriente. Sí. Entonces, vamos a ocupar para la resistencia equivalente en serie la fórmula que es R1 más R2 más R3 dependiendo de la cantidad de resistencias. Resistencia equivalente en paralelo es 1 sobre 1 más 1 sobre 1 entre R1 más 1 sobre R2. Y para corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, en la siguiente imagen tenemos nuestro circuito donde se indica que las resistencias de 20 amperios se resuelven en paralelo. Entonces, nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 10 ohmios, a lo que nos lleva al siguiente circuito. Entonces, las resistencias de 10 ohmios se resuelven en serie. Por lo tanto, nos queda un circuito de 60 voltios y con una resistencia de 20 ohmios, a lo que ocupamos la fórmula de la ley de Ohm que dice voltaje es igual a corriente por resistencia. Con el despeje sacamos la fórmula que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, a lo que tenemos 60 entre 20 y nos da un total de 3 amperios. Ok, bueno, el segundo problema nos dice para el circuito mostrado en la figura, R1 es de 6 ohms, R2 es de 6 ohms, R3 es de 2 ohms, R4 es de 4 ohms, R5 es de 3 ohms y la diferencia de potencial es 12 voltios. El inciso A nos dice, ¿cuál es la resistencia equivalente para el circuito? Bueno, la solución que le di a este problema, primero dibujé el circuito y vi que, bueno, un factor que no dejaba que sumarlo en paralelo serían estos 3 valores y los convertí en un solo valor. Primero sumamos el valor de R3 y R4 y luego con una pequeña fórmula hicimos estas 2 pequeñas operaciones. Bueno, a mí me ayudó mucho esta pirámide para despejar y me dio un resultado de 3. Entonces ya solo sustituí los valores y los sumamos y me dio como resultado 12 ohms. Para la segunda pregunta que dice que cuál es la corriente que pasa por R5, usé
bueno, puse I igual a V sobre R. A V la sustituí por 12, que es los volts. Y a R la sustituí por 12 ohms, que es la resistencia. Y me dio 1 ampere. Pero entonces yo hice una pequeña conversión y me dio 1000 miliamperes. Y a 1000 lo multipliqué por 12, ya que así marca la fórmula, y me dio 6 volts. Y para la última pregunta que dice, ¿cuál es la caída de potencial a través de R3? Solo sumé los demás valores, excepto el de R3, ya que es el que se le va a aplicar la fuerza. Y me dio como resultado 9 ohms. Ok, y la pregunta. Ya. Otra solución que yo le daría al inciso C es de que al momento de, primero tendríamos que sacar cuál es el voltaje en lo que sería el conjunto de nuestras tres resistencias que están en la parte de el centro. Y para sacar el valor de este voltaje tendríamos que multiplicar 1 por 3 ohms. Lo que nos daría un voltaje de 3 voltios. En R2 y en R6, o sea, lo que sería R2, que es el resistor de arriba, y R6, que es el conjunto de los dos resistores de abajo, hay 3 voltios. Después, para sacar la corriente en los 2 voltios de abajo, que es R3 y R4, primero sacamos la corriente, que sería voltaje sobre resistencia. El voltaje sería 3 voltios, como lo acabo de mencionar, y la resistencia sería 6, que es la suma de R3 y R4. Esto nos da un total de 1/3 de amperes, bueno, 1 sobre 3 amperes. Y ya después, para sacar la caída del voltaje en R3, tenemos que utilizar la fórmula de voltaje, que sería corriente por resistencia. Y como ya tenemos la corriente, que es 1/3 de amperes, lo multiplicamos por la resistencia, que es 2, y nos da un voltaje de 2/3 de voltios. Concuerdo con tu solución. Entonces, La respuesta para el inciso C sería 2/3 voltio. ok. Sí. Entonces pasaríamos al problema 3, Exacto. que sería, dice, considere la combinación de resistores que se muestra en la figura. Inciso A, encuentre la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Y inciso B, si se aplica un voltaje de 35 voltios entre los puntos A y B, encuentre la corriente en cada resistor. Bueno, empezando por el inciso A, que dice encuentre la resistencia equivalente entre los puntos A y B, pues como en el problema anterior, lo que tendremos que hacer es juntar las resistencias y formar, por ejemplo, con la imagen que tenemos, que es esta. Pues primero tendríamos que juntar estos dos resistores que están en paralelo y estos dos. Ese sería nuestro primer paso. Para calcular estos dos tenemos que utilizar esta fórmula,
que sería 1/12, que es el valor de este, más 1/6, que es el valor de este. Esto nos da un valor de 4 ohms, que sería el valor del conjunto de estos dos. Después, para este, tendríamos que hacer la operación de 1/4 más 1/8, que son estos valores. Y nos da 2.66 ohm. Ya que tenemos el valor de este y de este, bueno, de estos dos y de estos dos, lo que seguiría es hacer, bueno, sacar la resistencia equivalente mediante como si tuviéramos un circuito en serie, que sería simplemente sumar 4 más 5 más 2.66 y nos da un valor de 11.66, que sería nuestra resistencia equivalente entre los puntos A y B. Tres. Bueno, el inciso B nos dice que si se aplica un voltaje de 35 voltios entre los puntos A y B, que encontremos la corriente en cada resistor. Bueno, para empezar este problema, lo que tenemos que hacer es sacar la corriente total. Utilizamos la fórmula de voltaje sobre resistencia y esto nos da 3 amperes, que bueno, sería voltaje sobre resistencia, que es 35, lo que se aplica sobre 11.66 y nos da lo que es 3 amperes. Okay. Esto es nuestra resistencia, nuestra corriente total. Después, sabemos que en un circuito en serie la corriente es la misma para todos. Entonces, la suma de estos dos da que la podríamos llamar la resistencia 6. Tiene una corriente de 3 amperes. R3, que vale 5, tiene una corriente de 3 amperes. Y la suma de estas también tiene una corriente de 3 amperes. Entonces ya con eso ya tendríamos el valor de nuestra primera resistencia, que es R3, que vale 3 amperes. Después tenemos R6 y R, que son Bro, se apagó mi cel. ¿Sí me escuchas? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Es que se apagó mi cel. ¿En dónde me quedé? Para que ya tienes los valores de tuviste 3 amperes y estabas diciendo cuáles valen 3 amperes. Bueno. ¿Sigue grabando? Sí. Ok. Ya tenemos el valor de un resistor. Después de eso, para sacar el valor de los demás, primero tenemos que sacar el voltaje. Para sacar el voltaje en R6, que es la suma de el resistor 1 y el resistor 2 que están en paralelo,
esto sería multiplicando, bueno, ¿qué es voltaje? Multiplicando la corriente por la resistencia. Sabemos que la corriente vale 3 y que la resistencia vale 4. La resistencia ya la habíamos sacado en el inciso anterior. Y eso nos da un valor de 12 voltios. Ya que tenemos ese valor, ahora sí ya podemos sacar la corriente en el resistor 1 y en el resistor 2. Para sacar la corriente en el resistor 1, volvemos a utilizar la fórmula que es voltaje sobre resistencia, y sabemos ya que nuestro voltaje vale 12 voltios y que nuestro resistor vale 12 ohms, entonces sería 12 sobre 12 y eso nos da un valor de 1. Repitiendo el mismo paso, pero para la resistencia 2 sería 12 sobre 6 porque nuestro resistor vale 6 ohms. Entonces 12 sobre 6 nos da 2 y ahí ya sacaríamos el valor de la corriente del resistor 1, que es 1 ampere, y del 2 nos da 2 amperes. Y para la resistencia 7, que es la suma del resistor 4 y del resistor 5, de igual manera primero tenemos que sacar el voltaje. Voltaje es la corriente por la resistencia. La corriente es 3 y en este caso nuestra resistencia es de 2.6. Entonces nuestro voltaje vale 7.98 voltios. Ya que tenemos nuestro voltaje, pues procedemos a sacar el valor de la resistencia 4 y de la resistencia 5. Para la 4 sería voltaje sobre resistencia, que es 7.98 sobre 4. Y esto nos da un valor de 995 amperes, que es lo que valdría nuestra resistencia 4 con un valor de 4 ohms. Y para nuestra resistencia 5 sería 7.98 sobre 8 y nos da un valor de 0.997 amperes, que eso sería el valor de la corriente en el resistor 5 con un valor de 8 ohms. Y de esta manera ya sacaríamos el valor de la corriente en los 5 resistores. Ok. Entonces, damos por terminado este video donde dimos la explicación a tres problemas sobre circuitos.